Una cosa que estaba hoy conversando con alguien que es lo mismo que yo, es que esta mente, esta idea de ser un yo separado, construye un mundo de causas y efectos. Entonces siempre por causa de algo o de alguien está ocurriendo algo mí, a este yo, a este alguien o a ese otro. Y eso no tiene voluntad, sino que es un condicionamiento de la mente condicionada que funciona como un mecanismo de causa y efecto. Me siento así porque mi mamá me dijo, veo yo sujeto y mi mamá objeto, o yo y otra pareja, o una pareja, o yo y el dinero. Y todo esto se construye a través de una película mental. Entonces los pensamientos construyen una historia, construyen como una especie de fantasma de un yo separado. Y este yo separado es a lo que yo le puedo llamar Sandra, o Marielis, o Yadira, o Alegra, o Beta. Entonces, ese es el que sufre. El que sufre es el pensamiento de yo sufro. Y yo sufro por causa de. Y esa es la construcción de una historia. Y cuando hablamos de descansar en el ser es lo que somos. Inclusive cuando decimos que somos conciencia, estamos creando inclusive un concepto de lo que somos. Y lo que somos es libre de pensamiento. Y lo que somos es no tocado por el pensamiento. Y lo que somos no se identifica con el pensamiento. Porque cuando aparece un aparente pensamiento en lo que somos, aparece y desaparece en lo que somos. Es exactamente vacío, completamente vacío, completamente luminoso como lo que somos. Así sea el pensamiento aparentemente más negativo que pueda aparecer, realmente si no hay una identificación de un yo con ese pensamiento desaparece en la nada. Llegó de la nada y vino de la nada. El tema aquí es cuando se construye un yo. Esto me pertenece a mí, esto es parte de este cuerpo, esta es la historia de mi persona, esto es lo que soy yo como una persona, estos son mis valores, estos son mis sueños, estos son mis propósitos, estos son mis objetivos, estos son los que no quiero, estos son... Y todo eso no lo está construyendo nadie como persona, sino que son asociaciones de pensamientos parecidos que trabajan por causa-efecto, que trabajan por polaridades. Inclusive cuando decimos conciencia, podemos estar hablando también de inconsciencia. Por tanto, aquí hay dos polaridades. Y lo que somos no es una palabra. Inclusive cuando decimos descansar en el ser, puede ser hasta un concepto que la mente se empieza a inventar. Por eso las palabras tienen mucha limitación. Y muchos maestros como Nisargadatta decían solo yo soy. La sensación de yo soy, libre de asociaciones, libre de ninguna palabra más. Ramana decía, quédate en el yo, la palabra yo, y no le pongas ninguna asociación más. Yo soy este cuerpo, soy una mujer, soy un hombre, soy de este país, estos son mis males, esto a mí me pasa. Yo me he pasado toda la vida luchando con el rechazo, me he pasado toda la vida luchando con la aprobación. Yo no soy querido por mi familia, yo no soy querido por la gente, yo no me sé relacionar bien, yo tengo conflicto para tener una relación de pareja, yo. Todo eso son historias, cuentos. Yo no sé cómo hacer dinero, no me considero abundante, eh, no sé, soy muy inteligente para una cosa, pero para otra no. Todo esto es una historia. Todo esto es un mecanismo de causa y efecto.
donde aparentemente hay un yo y el mundo, un yo y las cosas, y todos los pensamientos son objetos, no son sujetos. Por tanto, el mundo fenoménico no es lo que yo soy. Lo que soy es aquello, eso, donde surge el fenómeno de la mente, no la mente en sí. Y cuando la mente, a través de la conciencia de lo que soy, de la atención en lo que soy, del recuerdo de lo que soy, empieza a descansar, es decir, empieza a desaparecer, porque hay una renuncia a todo esto. Yo puedo decir, la mente va a decir, y el Advaita dice, bueno, hay dos cosas fundamentales para trabajar eh, la liberación. La primera es Viveka, que es el discernimiento de lo que soy, y la segunda es Vairagya. Y Vairagya es la renuncia, el dejar ir de todo lo que no soy. Ok, pero a qué es lo que renuncio? A lo que renuncio es al deseo de ser este yo separado. A lo que renuncio es a la identidad del yo separado. A lo que renuncio es la creencia de que existe alguien aquí, como un ente separado. A lo que renuncio es a la dualidad. A lo que renuncio es a ver a los otros diferenciados de mí, velándolos y proyectando en ellos la mente. Renuncio a la separación. Y cuando ocurre esto, es como ir apagándole a un gran fuego la mecha, la mecha, la mecha, hasta que queda una mecha muy pequeña, donde la mente ya no tiene narrativa y en sí misma se sumerge en la maravillosa, infinita vastedad de lo que soy, en el vacío amoroso de lo que soy. Entonces, cuando decimos descansar en el ser, es descansar en eso que está antes de cualquier pensamiento, en eso que está antes de cualquier idea de ser un yo separado, en eso que está antes de cualquier idea de ser una limitación. Descansar como lo que soy, ver lo que soy y renunciar a todo lo que no soy. Pero ¿quién renuncia? No renuncia nadie, porque aquí aparentemente hay una renuncia de un yo separado. Esto puede ser muy delicado. La propia conciencia se da cuenta de que nunca ha sido tocada por nada de esto. La mente se va deshaciendo como una aparente renuncia de un yo separado hasta darte cuenta de que ese yo nunca existió. Es la propia conciencia en un proceso de autodiscernimiento, de autorreconocimiento y autoevidencia de lo que es. Porque si este yo separado no existe, nunca ha existido un yo separado. Es decir, que todos los problemas que la mente te ha vendido como que tienes un problema, como un yo separado, y que lo aparentemente se han comprado, se han memorizado, el proceso de causa y efecto ha generado una especie de repetición en la memoria de la mente, creando un yo separado como una especie de individuo, y todo eso no es más que una memoria, una memoria, una memoria, donde ahí no hay nadie. Sin embargo, hay todo, hay pura conciencia, hay puro ser. ¿Comprenden esto? Estas pequeñas fluctuaciones de la mente, creyéndose individuos separados, son solo apariencias que no existen. Pero cuando decimos no existen, podríamos decir que vienen de la existencia. Y lo que podríamos mejor decir que no existen, porque voy a rectificar esa idea de que no existe, es que no hay. No es que no exista un ego, es que no hay un ego.
porque nunca hay un yo separado. No es que apareció y dejó de existir. No es que los pensamientos aparecieron o desaparecieron. Nunca dejaron de ser conciencia infinita. Esto es un matiz muy interesante que salta la dualidad. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Porque no es lo mismo decir no existe a decir no hay. Porque existencia y no existencia hablan de polaridades. Aparentemente hay algo que existió y que no existe. O algo que podría existir pero que no existe. Pero cuando no hay, es que no hay. No hay ego. No es que no exista. No hay. Es como un término mucho más puro para saltar un poquillo la dualidad. Y está bien interesante entender eso. Entonces, voy a traer algún texto. Por ejemplo, este es un texto, se llama Viveka Chudamani, que es un texto muy bello, Advaita, escrito por Shankara. En este caso, como estamos revisitando bastante Ramana, está revisado por Ramana. Y Shankara dice aquí, Ramana, se dice que el cuerpo causal del espíritu es una mezcla de las tres gunas. Su estado representativo es el sueño profundo, en el que los órganos sensoriales y la mente quedan en suspenso. En ese estado cesan las percepciones y la mente se halla en un estado sutil de semilla, experimentando la dicha de esa paz. Todo la gente tiene la experiencia universal del sueño profundo. He dormido profundamente y mientras dormía no tenía noción de nada. Hasta aquí me he referido y he descrito el no yo. Todo esto no pertenece al yo, al ser. El cuerpo, los órganos, los sentidos, la mente, el ego, la felicidad proveniente de los objetos sensoriales, los cinco elementos y el mundo entero hasta que nos topamos con Maya. Todo ello no es el yo, el Atman. Todo esto se encuentra bajo el efecto de Maya, es decir, la mente, el ego, la felicidad proveniente del deseo, todos los cinco elementos, las sensaciones, todo eso pertenecen a Maya. Todo esto se encuentra bajo el efecto de Maya. Y debes saber que todo ello no es el Atman. Todo ello son irreales, como un espejismo en el desierto. La mente es un espejismo en el desierto. El ego no existe, un espejismo en el desierto. Renuncia al yo separado. Renuncia al espejismo en el desierto. Pero estamos, como es una memoria y una repetición, a lo que le podemos llamar la psique, tomado por esto. Y hoy lo hablaba con alguien que es interesantísimo cómo el ser humano sufre por la repetición, por la memoria. No sufre por nada real muchas veces. Sufre porque aparecen estas ideas de ser separado de un ser sintiente que por causa de algo o de alguien está sufriendo. Sufre como una memoria conceptual. Sufre por sus condicionamientos, por sus conceptos. Es interesantísimo esto porque si no, no hubiera sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con esto, es condicionado, es memorizado. Pertenece al cuerpo causal donde están todas las semillas de la mente, pero todo esto es relativo, son apariencias, porque la mente no pertenece al Atman, no pertenece al ser, pertenece a Maya. Y Maya es una apariencia de separación que hace lo siguiente, vela y proyecta separación a través de la idea de yo y el otro. Cada vez que me vea diciendo yo y el otro, ya sé dónde estoy.
Cada vez que aparezca un estado y crea que me está pasando a mí, ya sé dónde estoy. Y esto es muy interesante porque pueden aparecer estados, pero un hombre sabio es un hombre que sabe que esos estados, número uno, no te pertenecen a ti. Y número dos, no hay identificación con ellos. No aparece la palabra, esto me pasa a mí. E inclusive si aparece el pensamiento, esto me pasa a mí, ¿quién es ese mí? Si mí es solo una palabra. Cuando hay una autoinvestigación, un bishara, una autoindagación de quién es ese yo que se está relatando como un sufriente por causa, culpa de alguien, te das cuenta que detrás de ese yo no hay nadie, es una construcción mental y a eso es a lo que tenemos que renunciar. Ahora me dispongo a hablarte acerca de la naturaleza real del yo supremo, por la autorrealización del cual la persona alcanza la liberación y se libra de las ataduras espirituales. La comprensión experiencial de yo significa realmente conocer el yo con mayúscula, que se experimenta en el interior como el Atman resplandeciendo por sí mismo, o lo que es lo mismo, que es experimentado como el ser absoluto. Ese yo, ese ser absoluto, es asimismo el testigo de los tres estados, de la vigilia, que es este sueño en que estamos todo el día creyéndonos un yo separado, del sueño y del sueño profundo donde tú desapareces como un yo separado y descansas. Por eso cuando dormimos en la noche decimos, he descansado. Es que me he salido de esta identificación con el yo, me he salido de este carro duro como una gran coraza que construye imaginariamente este yo y ha habido un silencio en el cual he podido descansar. Por eso cuando no se descansa aparentemente bien, porque no hay ni bien ni mal, lo que ocurre es que tú no te has salido del yo, no tuviste ese ratito donde te fuiste, desconectaste del yo, te desconectaste de Maya. Pero en la vida cotidiana podemos vivirnos como esa conciencia infinita desconectada de ese yo. Y en este proceso, quizás aparentemente, el proceso es reconocer lo que tú eres y renunciar a lo que no eres. Y mientras más meditación, descanso en el propio ser, sabiendo que los objetos, tanto pensamiento, mente, la idea de ser un yo separado, el carro, la casa, eh, son objetos inanimados y nada de eso, el dinero, proviene de ahí la verdadera felicidad. Entonces hay una autoindagación, ¿dónde está la verdadera felicidad? En lo que tú eres, en el silencio, en lo que no tiene forma, en lo informe, en lo que no puede ser tocado por ninguno de estos objetos, en aquello en donde aparecen estos objetos muertos, porque no tienen vida por sí mismos, pero tú eres la vida misma. Y como hablamos en la clase anterior, el ego, no sé si fue en la anterior, el ego cambia, la mente cambia la vida y se dice que es la vida y dice que la vida es la muerte. Por eso uno de los mayores miedos de Maya es miedo a morir, pero el mayor es miedo a vivir. ¿Y qué sería vivir? Vivir libre de condicionamiento del yo separado. Vivirte como la expresión de la vida misma, no como cuatro pensamientos a lo que yo le digo Sandra.
Y no se trata de una represión de la mente, sino de darnos cuenta que eso que aparece ahí no soy yo y la mente cae por sí misma. Y mientras más renuncia, más filo de la navaja, también más renuncia al deseo. Hoy hablaba con alguien que me decía, le decía, el tema es que mientras yo proyecto el yo, que no hay nadie, es la propia mente, proyecta, por ejemplo, estábamos hablando de los alimentos, que existen alimentos que me pueden hacer bien, que me pueden hacer mal. Esto estamos hablando de causalidad. Estamos diciendo esto me puede hacer mal, esto me puede hacer bien. Y estás mirando objetos que ni te hacen mal ni te hacen bien porque son divinos, pero lo que de alguna manera genera el sufrimiento aparente para nadie es la idea de separación, de que eso me puede hacer bien y me puede hacer mal. Y ese es el gran sueño de la mente, el bien y el mal. No existe ni el bien ni el mal. No hay bien ni mal. Es un sueño lo del bien y el mal. Son conceptos. Por eso mientras más renunciamos a esta identidad ficticia, mientras más me doy cuenta que lo que soy es intocable por toda esta identidad, aún haya una tormenta de la mente dado por los campos colectivos de Maya que tira rayos, centellas, olas, pero uno está en el océano infinito de la quietud sin ninguna identidad de eso, sin ninguna creencia de que esto es mío, me pertenece a mí. Y aunque la mente diga eso te pertenece a ti o esto es mío, si estoy en el testigo inmutable, que siempre estoy, eso no te toca. Tú sabes que no hay ningún yo separado. Eso no hay nadie ahí. Vamos a leer algo de Ramana y vamos a meditar. Ramana dice en este libro, que es su libro Nanyar, sus joyas, ¿quién soy yo? Ramana dice, lo que existe en verdad es solo el ser. El mundo, el alma y Dios son sus apariencias, como la apariencia ilusoria de la plata en el nácar. Los tres aparecen y desaparecen al mismo tiempo. El mundo, el alma y Dios. Dios como un concepto, son sus apariencias. El mundo como un concepto y el alma individual como un concepto son apariencias. El ser es aquello donde no existe en absoluto el pensamiento yo, es decir, yo y el mundo, yo y mi alma, yo y Dios. Eso es lo que se llama silencio. El ser mismo es el mundo. El ser mismo es el yo. El ser mismo es Dios. Todo es Shiva, todo es el ser. Es decir, el ser mismo es el mundo, no hay diferenciación. Todo el mundo es indiferenciado porque esencialmente está hecho de la luz del ser. Es el yo, es el gran yo y es Dios. Hay un estado
en que las palabras cesan y prevalece el silencio. El silencio es el océano en el que desembocan todos los ríos de todas las religiones. Es la expresión del ser. Eso que es silencio. Y lo que tú eres es silencio. No eres la palabra yo, porque yo es un objeto. Interesante. Yo no puede definir la totalidad de lo que soy, es una cerca. Si yo digo yo, o si se dice yo como la conciencia suprema, como Brahman, como Dios, sin separación, entonces ahí estamos hablando de otro nivel de conciencia. Pero ese aparentemente pequeño yo, no como conciencia, perdón, no como palabra, sino como un aparente cuerpo-mente etérico, energético, sutil, que aparentemente parece ser un ser separado, eso está hecho del ser, es pura conciencia, es puro ser del gran yo, no de pensamiento. Los pensamientos describen cosas, no son lo que son, y por eso son muy limitados. Y hacen tres cosas los pensamientos, que son muy interesantes. Noté el otro día aquí para compartirlo. Te dicen yo soy el que piensa como un mecanismo sin voluntad, como una plantilla. Yo cuerpo soy el que piensa. Y si nosotros como cuerpos aparentemente fuéramos eso, pudiéramos pensar, pudiéramos controlar la mente. Yo tomo decisiones. Ninguna palabra controla nada ni toma decisiones. La vida es espontánea, es no lineal. La decisión la toma la vida. A veces la vida ha tomado una decisión de color azul y todavía la mente te sigue diciendo que tomaste una decisión verde, que yo he tomado una decisión verde. ¿No te has dado cuenta la decisión que la vida ha tomado para la aparente tú que no existe? Y yo soy el hacedor de las acciones como cuerpo separado. Yo hago, yo pienso, yo creo, yo siento. Y todo esto son descripciones y, y también comparativas y también eh, apropiaciones de la mente, de la vida, con miedo a los dos miedos más importantes que tiene la mente. Miedo a morir, miedo a vivir. Por eso controla, por eso separa, por eso supervivencia, por eso necesita la aprobación, por eso cree que se une. Cuando estamos unidos, somos la unidad. Somos antes de la palabra unidad. El silencio, como dijo Ramana. Cero, nada, la nada, el vacío infinito. Entonces vamos a tomar entonces un ratito de silencio. En la Advaita Vedanta y los textos tradicionales de la Advaita Vedanta estuvieron mucho antes de,
inclusive de Jesús. Quien conoce un poco la historia de Jesús parece ser que estuvo en India y parece ser. Pero si es así, te das cuenta que muchas de sus enseñanzas primigenias vienen de la Advaita Vedanta. Inclusive el camino del yoga, que viene con un libro maravilloso, se llama Los Upanishads, que lo recomiendo. Eh, Consuelo Martín tiene un libro muy bonito sobre los Upanishads, eh, reescrito o reinterpretado, no reinterpretado, comentado por Shankara, que fue este maestro maravilloso, Advaitín. Está mucho, mucho antes que cualquier enseñanza posterior. Así que por eso, cuando ves maestros como Hawking, te das cuenta que la línea de ellos es completamente advaitina. Hawking viene de la línea Bhakti. Lo voy a repetir muchas veces porque parece que Hawking no tiene que ver con esto y tiene que ver con esto, aunque en el mejor de los casos no tiene que ver con nada. Es ser, es cero. Los libros hay que tirarlo y todo hay que tirarlo en un momento determinado y quedarnos en ese espacio infinito de quietud previo a cualquier historia. Y lo más importante, amados y amadas, es la renuncia al yo separado. ¿Quién es este yo? ¿Quién es este yo? ¿Quién es este yo? Eso rompe, rompe, rompe. La propia autoindagación entra como un campo de luz y ¡fum! Disuelve, disuelve, disuelve. Porque ya no hay un aferramiento de la mente a mantenerse como un yo separado y a proyectarlo como una ola, haciéndote creer que tú eres un yo separado donde el mundo es diferente a ti. ¿Qué puede haber diferente a ti aquí? Es muy interesante porque vivimos en un mundo mundano y decimos, bueno, está todo muy interesante, pero hay que pagar cuentas, hay que hacer marketing, hay que mudarse, hay, hay que entrar a centros de trabajo con campos negativos, hay que aparentemente habitarse con parejas que eres tú mismo, pero es que todo eso eres tú mismo. Y desde donde tú lo vives, como tú lo vives, recordando lo que eres, y aquí estoy hablando del segundo nivel, es decir, desde el nivel de de la apariencia, recordando lo que eres, recordando completamente a cada momento la autoatención, viendo cómo aparece el estado y dándote cuenta que no eres nada de eso y que eres el ser infinito y la presencia infinita en en ese momento, viendo todo como yo, a partir de ahí empieza a disolverse este gran karma de la idea de ser un yo separado, porque karma es eso, la idea de ser un yo separado y la construcción mental del personaje del yo separado. Porque vuelve, karma es causa, acción, reacción, la ley de la causalidad. Pienso esto, vuelvo a pensar esto, vuelvo a pensar lo mismo y veo el mundo a través de Maya, de una manera, a través de la mente, no a través de la realidad de lo que soy. Cuando te liberas de eso, no hay karma. Karma es apariencia también. Que nos encanta decir que en vidas pasadas y que en esta y que no sé qué y no sé qué más y tucutuco. Quizás nunca tuviste una vida pasada y que tú siempre eres la presencia.
El yo, sí, pero no tú, como presencia, como ser. ¿Está eso, Yadira? No sé de dónde salió eso. Sale que sí. Vale. A Entonces mí me cerramos. llegó, cuando lo dijiste. Bueno, perfecto. Vamos entonces a tomar un rato de silencio. Vamos a trabajar un momentito la liberación del yo y vamos a tomar 15 minutitos de silencio y, y cierro los ojos y tomo 3 respiraciones con mucha conciencia. No soy esta respiración, sin embargo, soy aquello que es testigo de la respiración. La atención observa cómo hay una entrada de luz, de respirar, y cómo hay un soltar, cómo todo el cuerpo se mueve y ahora con esta presencia podemos observar si hay algún tipo de movimiento interno y muy amoroso y cuidadosamente, porque este vacío infinito, este ser es el amor, la no individuación, la bondad completa. Observa si hay algún tipo de movimiento y dale la bienvenida. Y en esa bienvenida observa también si quizás es un aparente viejo visitante. En algún momento la mente ha surgido con el deseo de que eso no esté ahí. Y como somos el ser y somos el amor no rechaza nada. Eso es solo energía. Y solo pregunto si podríamos, como este manto de luz, darle la bienvenida. Y quizás en algún momento creíste, la mente creyó, que eso te pertenecía a ti. Construyó una secuencia de causa y efecto como si eso te perteneciera a ti, a un mí. Y podrías darle la bienvenida.
Y si ese mí no existe, y si esa sensación, la cual la mente me ha dicho que no la quiere o pensamiento, es solo como una especie de burbuja vacía que no le pertenece a nadie, lo que yo soy es eso o está más allá de eso. ¿Qué soy? Y podría dejar ir eso, podría darme cuenta que este mí o este alguien o este yo que la mente ha contado o ha sentenciado a través de sentimientos, emociones, son solo apariencias de alguien o algo que no existe. Y podrías descansar en lo que eres. Si la separación no existe, este ser no lo ve, que todo está hecho de sí mismo, de quietud, de amor. Y eso que digo ser, o eso que digo que la mente dice que es el mundo, a través de conceptualizaciones y objetivaciones, no existe. Una montaña no es una montaña, es ser. Un átomo no es un átomo, es ser, es vacío, silencioso, puro. Una palabra es un sonido, ser, vacío, silencioso, pura. Un cuerpo, ser, vacío, silencioso, puro. No es un cuerpo, es ser. No hay cuerpo, hay ser. La idea de la identidad separada es lo que proyecta en el cuerpo el sufrimiento. De ahí la emoción y de ahí la enfermedad, el castigo. Y todo eso no existe, es ficticio, pero aparentemente sí. Entonces permítete descansar en aquello que no tiene limitación, en aquello que no ve mundo, sino ve ser, solo ser, en aquello que es silencio.
muy lentamente. Abrimos los ojos. Mm. ¿Cómo nos fue? Recoger nuestros sentidos hacia adentro. Traer la atención adentro. Que descanse ahí en ese océano infinito. Eso va liberando a la mente de pensar. El deseo desaparece. Y el silencio emerge. ¿Alguien quiere compartir algo? Jenny. Me gustaría compartir, hermana Bella. Em, la mente me hace gracia que en algún tiempo peleaba el yo porque quería recordar. Sucede a veces que cuando se está en este estado meditativo, vienen imágenes. Entonces, ahora viene una imagen, entonces la mente la interpreta y dice, está esta imagen, ahora no me recuerdo qué era, ¿no? Pero en el momento veía, era algo de tres personas, pero ahorita ya no me recuerdo, pero era algo que el ego empezó a describir de qué raro, ¿por qué está viniendo esto? Y en el momento en que esa voz más silenciosa, más atrás, ve a la mente hablar, tratando de describir las imágenes, la entrega y se va y vuelve el silencio. Y ya cuando vuelvo a esta en sueño de vida, no me recuerdo, ¿no? Y a veces la mente peleaba, pero no, había, algo había venido y entonces peleaba como tratar de recordarme qué viene a veces en la meditación. Ahora me causa solo gracia que simplemente no se recuerda, se entrega y se disuelve nuevamente en el silencio y eso, ya como en la mente aparentemente consciente de este ensueño, ya dejo de pelear el tratar de recordar lo que de pronto viene, porque como llega, se entrega, se va y muchas veces no recuerda qué es lo que vino, qué es lo que surgió.
Me causa gracia eso. Pero si te fijas, todos son pensamientos, ¿no? Quiero recordar, no quiero recordar, no puedo recordar. Y así es como funciona. Y si te fijas, hay hasta popularidades. Recuerdo, no recuerdo. Es que es como una plantilla. O sea, cuando uno empieza a observar eso, que no es un yo separado, sino hay observación, eh, hay una observación de muy silenciosa, desde el silencio, como eso no hay nada ahí, eso se deshace. El tema es cuando hay una atención y se construye un yo. Esto me pertenece a mí. Esto yo lo quiero recordar. Pero en un nivel más profundo, aunque haya una construcción del yo, si hay una sapiencia de que eso soy presencia, de autoevidencia de que soy esta presencia, no como un concepto, sino como una presencia, cuando observa efectivamente lo que surgió, desapareció, porque nunca estuvo ahí como separado y porque está hecho de Dios. Y Dios no ve separación y no ve ignorancia. Entonces, cualquier cosa que surgen tres aparentemente personas, soy yo, Dios. Es como un dibujo vacío. El cuerpo, los fenómenos del cuerpo y todo esto son dibujos vacíos. Hay un aferramiento a algo que aparece y desaparece, el cuerpo físico, porque el yo psicológico es eso. Yo soy este cuerpo y lo tengo que defender a capa y espada. Por eso este sufrimiento tan grande del ser humano construido a base de pensamientos. Dicen los Advaitas, mientras hay pensamiento, eres humano. Cuando trasciendes la mente, que a veces no es que estés en silencio, sino que sabes que tú no eres eso, eres divino, porque es la divinidad la que observa. No es que yo veo, hay un ver, hay un ser, hay un estar, hay una escucha, hecho por un manto infinito de conciencia, de ser. Gracias. ¿Alguien más quiere? Y la meditación es eso, es encontrar esos silencios, esos estados de silencio donde se revela el estado primigenio de lo que somos, el cero, el origen, y donde hay una autorrevelación de que esto es lo que soy sin conceptualizar, y hay un descanso ahí, sin que la atención vaya a los objetos, porque la atención genera el deseo, es como un estado conceptual del objeto, el deseo atendiéndose por, pero realmente lo que tú eres es conciencia antes de la atención, antes del objeto. Y todo esto es vacío también, como si Dios dijera ahora, no sé, que soy una palabra. Una palabra es un objeto inerte que surge en Dios, en el ser. Nos vemos el miércoles. Vamos a hablar mucho de causa y efecto para ver esta plantilla idiomática eh, que nos define y que nunca de verdad nos ha definido como lo que somos, porque nada nos puede definir, nada. La definición de lo que soy es limitada. Por tanto, esto es un tema de
experiencia de reconocimiento. Muy buenas noches. Mm, Gracias, gracias, gracias.